Hola a todos, para los que no me conocen, yo soy Inma, soy guía de Conoce Londres y en este vídeo os voy a hablar del significado de los nombres de muchos lugares. Porque el otro día me di cuenta de que nombres que para mí son muy comunes porque conozco su historia pasan muy desapercibidos. Entonces os voy a mostrar el significado de los nombres muy conocidos y muy famosos. ¿Cuál es la historia que hay detrás de ellos? En primer lugar, vamos a hablar de Westminster. Westminster es una estación de metro, un palacio, una abadía, incluso a toda esta zona se le llama Westminster. Pero su nombre viene de muy antiguo. La primera vez que tenemos constancia de Westminster, que es el origen de este nombre, el monasterio del oeste, es en el año 785, que se llama así a la colegiata de San Peter, la cual se encontraba justo donde hoy se encuentra la abadía de Westminster. Entonces esto era el monasterio del oeste, mientras que San Paul era el monasterio del este. De ahí viene ese nombre de Westminster. Esto toma importancia en el siglo XI, cuando un rey decide que ya no quería vivir en la zona de la City, en la ciudad amurallada, y decide irse unos kilómetros al oeste, donde construye la abadía de Westminster y el palacio. Y esto se convierte, podríamos decir, en una ciudad. Otro dato curioso es que en Londres hay muchos ríos. Os muestro aquí una foto para que veáis cuáles son y qué recorrido hacen. El más famoso es el río Fleet, que además tenemos en Londres una calle que está muy cerca de por donde pasaba ese río. En la época victoriana se canalizaron esos ríos y se enterraron para evitar que la gente tirara basura o había otros problemas higiénicos que traían esos ríos y actualmente se encuentran bajo tierra. Entonces la estación de Holborn trae su nombre de uno de esos ríos. Su nombre viene del inglés antiguo hall, que actualmente se dice hollow, que quiere decir hueco o espacio, y de stream, que significa corriente o riachuelo. Otro lugar muy interesante que creo que pasa muy desapercibido es Marble Arch, que se encuentra justo en un extremo de la calle Oxford Street. Aquí tenemos también una estación de metro que tiene ese nombre. Eso se debe a este arco de mármol que originalmente no se encontraba aquí, se encontraba en el Palacio del Buckingham, que tenía más o menos esta forma. Cuando la reina Victoria decide mudarse al Palacio del Buckingham, lo que hace es quitar ese arco de mármol, hacer una ampliación y dejar el palacio más o menos así. Y este arco de mármol se mueve a este cruce entre la calle de Oxford Street y Park Lane. Y muy cerquita de donde se encuentra este arco de mármol también había un lugar muy interesante, el llamado Tyburn, que era un lugar donde se hacían las ejecuciones públicas. Se empezó a usar en el siglo XII y estuvo en funcionamiento hasta el siglo XVIII. No solamente se hacían las ejecuciones, sino que a los presos se les traía desde la prisión de Newgate hasta aquí, recorrían todo Oxford Street para ser ejecutados. En el cruce, en el suelo, tenemos una marquita que recuerda a ese árbol y tenemos también la iglesia convento de Tyburn justo al lado. Otro lugar muy conocido, muy famoso, pero que poca gente conoce su historia, es Covent Garden. Covent Garden originalmente eran los jardines del convento. Y aquí estuvieron los monjes confinando, tenían un huerto, hasta que Enrique VIII cambia la religión y expropia estos terrenos a la iglesia. Esos terrenos se los da a los duques de Bedford, que son los que posteriormente urbanizarán toda esta zona y crearán el barrio de Covent Garden. Covent Garden no solamente es un mercado, es un barrio también muy interesante y que tiene muchas cosas que contar. Por eso, en esta zona, por el origen de que esto lo construyó los duques de Bedford, vais a encontrar muchas calles, muchas plazas, muchos negocios que tienen ese nombre Bedford. O también hay muchos que tienen Russell, que son los duques, la familia nobiliaria a la que le vendieron estos terrenos cuando los Bedford ya no le interesaban. Temple tiene su origen en los caballeros templarios, que eran los que se encargaban de proteger Tierra Santa.
Estas tierras, toda esta zona, pertenecían a los templarios y aquí es donde se encuentra la famosa iglesia que lleva su nombre. En el año 1312, el Papa disuelve a los templarios, los convierte en ilegales y estas tierras son usadas por los profesionales del derecho. Así que cuando vengáis a Londres y queréis visitar la iglesia de los templarios, que se ha hecho tan famosa por el Código da Vinci, la estación más cercana es esta de Temple. Whitechapel, el famoso barrio donde actuaba Jack el Destripador, debe su nombre a una iglesia, a una capilla blanca que se encontraba aquí y se construyó en el año 1312. Se reconstruyó, arregló 3 veces hasta que los bombardeos alemanes la destruyeron porque esta zona fue muy afectada durante la Segunda Guerra Mundial y desapareció. Charing Cross es este enorme monumento que veis en la foto. Es el nombre también de la estación de tren que está justo detrás, de la estación de metro que está debajo y de una calle muy importante que es muy cerquita de aquí. Este monumento se construyó en honor a la reina Eleonor de Castilla. La reina Eleonor de Castilla estaba casada con el rey Eduardo I y su matrimonio fue de conveniencia, como era muy habitual en la monarquía durante esta época y hasta hace muy pocos años se han estado haciendo estos matrimonios arreglados entre los padres que normalmente lo que hacían era un contrato matrimonial y ni siquiera se conocían unos pocos días antes del matrimonio. Así acabaron muchos matrimonios entre reyes y reinas. Pero este fue un caso diferente, porque aunque era un matrimonio arreglado, se quisieron muchísimo. La reina Eleonor acompañaba a su marido a la guerra e incluso le curaba las heridas y llegó a salvarle la vida en alguna batalla en la que fue herido el rey. Y cuando la reina Eleonor murió, el rey acabó devastado. Sufrió una gran depresión y en honor a ella lo que hizo fue colocar cruces como esta que estáis viendo, monumentos como este, en cada lugar donde el cuerpo de la reina descansó hasta llegar a la abadía de Westminster. Esta fue la última, realmente su lugar original era en el lugar donde se encuentra ahora la estatua de Carlos I y la cambiaron aquí a la estación. Está la creencia de que Charing Cross viene de la palabra querida reina, Cherry Reign, pero realmente Charing Cross viene del inglés antiguo que significa curva, porque el río en esta zona hace una curva. También existe la leyenda de que Elephant and Castle viene de esta infanta de Castilla, porque los ingleses no podían pronunciar eso de infanta. Entonces lo más parecido a infanta que encontraron fue Elephant y Castillo de Castilla. Pero realmente esta estación de Elephant and Castle debe su nombre a un pub que había en esta zona. Por desgracia no es real esa historia tan bonita de que debe su nombre a una infanta de Castilla. Como os conté en el vídeo del Londres romano, podemos saber cuáles eran las puertas de la muralla romana de Londres por las calles o las estaciones que tienen gate, puerta, es su nombre. Una de ellas es Moorgate. En esta puerta, justo al otro lado, había una morgue, un cementerio, y de ahí viene su nombre. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, suscríbete y dale a la campanita para recibir notificaciones de otros vídeos.